todos los pacientes deben recibir hidroxicloroquina, ¿ya? Y el objetivo es llegar a la remisión, o sea, un índice de actividad del lupus de 0, ¿ya? Y si está en 0, no hay que usar corticoides. O una baja actividad, un índice de actividad menor a 4. En ese caso, uno debe usar la prednisona menor a 7,5. Y la segunda, en caso de lupus leve o lupus moderado, glucocorticoides por vía oral. Lo ideal es prednisona vía oral a menos de 7,5 miligramos. Obviamente, en lupus moderado o severo, el corticoide puede ir en pulsos. Ahora los pulsos ya no se dan de 1 gramo, los pulsos tienen que ser de 500 miligramos y la dosis ya no es de 1 miligramo kilo peso de prednisona, ya es de máximo 0,5 o de 0,3 miligramos de acuerdo al tipo de inmunosupresión que se utiliza. En caso leve, se puede utilizar metotrexato, azatioprina. En caso moderado, belimumab, micofenolato. En caso de lupus grave, ya se utiliza micofenolato, inhibidores de la calcineurina, y en caso de lupus refractario, rituximab. Hay diferentes esquemas terapéuticos. Fíjense, los que están en verde tienen grado de evidencia A. Los que están en amarillo, ya, grado de evidencia B y C. Los más amarillos, B, y los más amarillo oscuro, C. Entonces, les queda claro, muchachos. Entonces, en todo lupus siempre debe estar recibiendo desde el diagnóstico hidroxicloroquina, ¿ya? Y de acuerdo al tipo de actividad, un lupus activo, corticoides a dosis muy bajas. Si es leve, azatioprina, metotrexato, moderado, micofenolato, y en caso de nefropatía lúpica o lupus grave, micofenolato más un inhibidor de la calcineurina, y en caso de lupus refractario, tratamiento biológico, belimumab, rituximab. Son las dos cosas que están demostradas que sí sirven. Acá están las terapias que se utilizan ya en lupus eritematoso sistémico. El blanco terapéutico es la célula B, ¿ya? Y los diferentes, ¿qué se llama? Y los diferentes, digamos, los diferentes receptores de la célula B. Por ejemplo, acá tenemos el receptor, como ya hemos hablado al hablar de terapia, el receptor CD20. En este caso vamos a hablar de rituximab, el anti-CD20. El nombre del medicamento original es Maptera, el anti-CD20, que va a producir citotoxicidad mediada por inmunoglobulina, apoptosis por unión a la célula B o citotoxicidad mediada por complemento. ¿Qué complemento se va a unir a la inmunoglobulina? Ya les he explicado. Cuando hablábamos de inmunología, activa el C1Q y la línea o la vía clásica del complemento. Y cuando habíamos hablado también de inmunología, hablábamos de terapia biológica y hablábamos también cómo actuaba Bliss. Esta era la célula normal, la célula mieloide. La célula mieloide producía el estimulante de la célula B y producía estimulación de la célula B y producción de inmunoglobulinas. En las células autorreactivas producía autoanticuerpos e inflamación. Lo que hace belimumab es producir, belimumab es un anticuerpo monoclonal humanizado. El I significa que va contra el sistema inmunológico, contra algún componente del sistema inmunológico, y este anticuerpo se va a unir a Bliss, al estimulante de la célula B,
y al unirse al estimulante de la célula B, no es estimulada la célula B y por lo tanto muere por apoptosis. ¿Por qué se llama rituximab? Rituximab se llama por el le ha puesto el fabricante, tu es porque era antitumor, era contra las células tumorales, se usaba antes en linfoma. Iximab es porque era quimérico y MAP porque era un monoclonal. Entonces, eso les he enseñado cuál es la nomenclatura de los biológicos, ¿verdad? Y acá están cómo se denominan ahora los corticoides. Acá tienen un efecto genómico. Este es el corticoide, se une a su receptor, unido a su receptor entra al citoplasma y entrando al citoplasma entra al genoma y produce un efecto genómico. También produce un efecto no genómico, ¿ya? Y que es más rápido y que es el efecto antiinflamatorio y que es el que tiene menos efectos colaterales, ¿verdad? Y también tiene un efecto sobre la membrana al inhibir el ácido araquidónico. Entonces, hay ya los corticoides no se, digamos, lo que se busca ahora es el efecto genómico, el efecto no genómico de los corticoides. Entonces, cuando uno busca ahora el efecto de los corticoides es a dosis más bajas y por el menor tiempo posible, ¿verdad? Respecto al pronóstico, los factores de mal pronóstico es, por ejemplo, dentro de los factores pronósticos o de mal pronóstico de los pacientes está la mala situación socioeconómica del paciente, o sea, pacientes pobres con mala cobertura económica, eso es lo que da peor pronóstico, especialmente en nuestro medio. Pacientes que abandonan el tratamiento por mala educación, pacientes que no tienen cómo acceder a la medicación son los que dan el mal pronóstico, ¿verdad? Y la raza, pacientes de raza afroamericana y pacientes originarios de raza originaria son los de peor pronóstico. ¿Ya? Y dentro de las causas de muerte en el lupus, la causa más importante es la actividad lúpica asociada a las infecciones. Por lo tanto, cuando uno ve a un lupus activo, siempre tiene que estar seguro de que el lupus no esté infectado, el paciente no tenga infección. En forma tardía, la causa de muerte es la infección renal crónica asociada a infecciones. Bueno, miren, este caso es una paciente femenina de 50 años de edad, casada, tenía 3 hijos, era administradora de empresas, tenía 3 meses de compromiso del estado general, alzas térmicas no cuantificada, tenía lesiones eritematosas en cara, cuello, estaba en buen estado general, estaba afebril cuando yo la vi, no tenía déficit neurológico, tenía unas lesiones cutáneas eritematosas maculopapulares en cara, cuello, tórax superior, tenía este tipo de eritema. Le habían diagnosticado lupus, hemodinámicamente, cuando la vi, estaba la parte cardiovascular y pulmonar normal, tenía una función renal con una creatinina de 1,4 y tenía hematuria, proteinuria y leucocitos en orina. Tenía una BES alta y una proteína C reactiva positiva y tenía un antinuclear positivo muy poquitito, apenas cerca del cutoff. Este era un antinuclear por ELISA 1 en 8, o perdón, 1,8, apenas positivo. Ya, el resto de exámenes era normal. La ecografía abdominal mostraba un riñón con disminución de la corteza renal y tenía una biopsia de piel compatible con lupus. Le habían dado tratamiento con prednisona, hidroxicloroquina y estaba programada
Estaba programado pulsos de ciclofosfamida y metilprednisolona por compromiso renal. A esta paciente, ¿ya? Le hice una determinación de reacción de polimerasa en cadena en orina y lo que tenía era una tuberculosis renal. No tenía lupus, no era lupus eritematoso sistémico. ¿Entendido, muchachos? Entonces, a pesar de que tenía las lesiones cutáneas, a pesar de que pensaron de que era lupus, no era lupus. Si uno empieza a puntuar con los criterios de clasificación, tenía un ELISA, un antinuclear por ELISA apenas positivo, que no es el gol estándar, tenía lesiones cutáneas, tenía un compromiso supuesto renal por lupus y aparentaba tener lupus, pero no era lupus. ¿Entendido? Norma. El segundo caso, esta era una muchacha de 30 años de edad, casada, tenía un hijo, era bioquímica, había tenido hipertiroidismo diagnosticado hace 3 años, estaba en tratamiento con propiltiuracilo. El propiltiuracilo es uno de los medicamentos que por suerte ya no se usa prácticamente, muy raro que alguien use propiltiuracilo, y esta paciente había estado usando propiltiuracilo y había sido diagnosticada también con hipertensión y estaba en tratamiento con hidroclorotiazida. En forma intermitente, los últimos 6 meses había tenido alzas térmicas no cuantificadas, artritis en manos, muñecas, rodillas, tenía dolor en puntada de costado y dolor opresivo retroesternal. Estaba subfebril cuando la vi, no tenía déficit neurológico, tenía artritis activa en manos, muñecas y rodillas. Cardiovascular, lo único que destacaba eran unos ruidos cardíacos disminuidos y los pulmones estaban hipoventilados en bases. Tenía leucopenia, la orina estaba normal y tenía BES y proteína C reactiva alta. La velocidad de sedimentación, pregunta de examen, la velocidad de sedimentación en la mujer es la edad más 10, la mitad. En el varón es la mitad de la edad. Pregunta de examen. ¿Entendido? Y tenía un ANA positivo, título alto. Por lo menos para pensar en lupus o enfermedad autoinmune, el ANA positivo por ELISA tiene que ser más del doble de lo normal. En vez de por ELISA, el título, digamos, el valor es 1, tiene que estar 2,25 por lo menos. Miren, acá tiene 8,4. O sea, sí era un antinuclear positivo, bien positivo, y tenía complementos bajos. Ella sí, por ejemplo, tiene criterios para clasificar como lupus eritematoso sistémico. En la radiografía de tórax tenía derrame pleural bilateral y en el electro y en el ecocardio era compatible con derrame pericárdico. O sea, tenía todo para lupus. Recibió prednisona, hidroxicloroquina y azatioprina. En realidad, después de un tiempo, la primera paciente lo que tenía era un lupus discoide secundario a una tuberculosis y la segunda paciente era un lupus inducido por fármacos, por el propiltiuracilo o por la hidroclorotiazida, probablemente la combinación incluso de los dos fármacos. A la segunda paciente le dejé solo el corticoide en forma temporal, quité la hidroxicloroquina, quité al poco tiempo la zatioprina, ¿ya? Y le dejé solo corticoide y poco a poco fueron desapareciendo todas las manifestaciones, incluso la serología se negativizó porque era un lupus inducido por fármacos, pese a que cumplía todos los criterios para un lupus sistémico. Entonces, estas son las 3 formas de lupus. Y tenemos obviamente el lupus eritematoso sistémico. A veces uno está absolutamente seguro, como en estos 2 casos,
de que es lupus eritematoso sistémico y en realidad no es lupus. Y a veces uno piensa que no es lupus y termina siendo lupus, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vamos a pasar al segundo, a la otra patología, que es la artritis reumatoide. La artritis reumatoide está también dentro de las enfermedades del tejido conectivo o enfermedades autoinmunes sistémicas inflamatorias, ¿verdad? La artritis reumatoide junto con el lupus, ¿ya? Entonces son como los emblemas de la reumatología en enfermedades del tejido conectivo o enfermedades autoinmunes sistémicas inflamatorias. La artritis reumatoide es la artritis inflamatoria más frecuente, la artritis inflamatoria autoinmune más frecuente. ¿Ya? Es una enfermedad inflamatoria crónica multisistémica de etiología indeterminada donde la característica es la sinovitis inflamatoria. El concepto en sí no ha cambiado en los últimos 30 años. ¿Ya? El riesgo de desarrollar artritis reumatoide es mucho más en mujeres que en hombres, de casi 4 mujeres por un varón. La prevalencia global es de 0,5 a 1 varón, perdón, de 0,5 a 1%. Esta prevalencia ha disminuido desde el uso amplio de antibióticos, lo que nos habla de un factor ambiental, ¿ya? Entonces, desde el momento que se empieza a usar antibióticos, se empieza a disminuir la prevalencia de artritis reumatoide y se cree que desde la venida del COVID o desde la aparición del COVID, esta prevalencia global estaría aumentando, pero no hay datos sólidos todavía, sino es una percepción muy fuerte que hay. ¿Ya? La incidencia de artritis es de 40 pacientes nuevos por cada 100,000 habitantes por año y aumenta con la edad hasta los 75 años, ¿verdad? Entonces, esta es la epidemiología. Se habla también de un factor ambiental gatillante debido a que antes del descubrimiento de América no había artritis reumatoide en el viejo mundo. No hay en momias egipcias, no hay en ningún momias, en ningún, digamos, en ninguna momia, ni datos en ningún muerto o entierro o cadáver que se llama en el viejo continente, pero sí ya se encuentra en el nuevo mundo. Entonces, de lo que se habla es de un factor ambiental que ha sido transportado del nuevo mundo hacia el viejo mundo. ¿Cuál es la etiopatogenia de la artritis? ¿Qué hora es, muchachos? Norma. 7:21, doctor. Ya, ahí vamos a parar, por favor. Entonces, mañana hablamos de la etiopatogenia de la artritis reumatoide. Avísenme porque me emociono y terminamos a las 10 de la mañana y lo peor es que yo llego tarde al trabajo y ustedes también a clases. Está bien, doctor. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, mañana empezamos con etiopatogenia de la artritis reumatoide, ¿ya? Gracias, Sí, doctor. Gracias, que te doctor. vaya bien.